Todos, soy la doctora Claudia Otárola Correa, soy médico radiólogo del Hospital Hipólito Unanue. Bien, el tema que vamos a tratar ahora es el intervencionismo en la vía biliar. Quisiera saber si todos son de pregrado o también hay participantes de especialistas o de posgrado, según eso, para más o menos explicarles el tema, ¿no? Hola. Sí, doctora, tenemos de pregrado y de posgrado a la vez. Ya. Bueno, vamos a empezar porque estamos un poco retrasados. Bien. A modo de introducción, el intervencionismo de la vía biliar tiene un papel bastante importante, ¿no? Especialmente en el caso de las fallas de la técnica endoscópica para desobstruir la vía biliar, o en caso, por ejemplo, de un paciente posoperado que quirúrgicamente no puede ser reoperado o tiene alteración de la anatomía por tumores, generalmente. Y estos procedimientos incluyen una colangiografía diagnóstica, el drenaje biliar en sí, ¿no? Puede incluir una colangioplastía, que vamos a ver lo que es, la colocación de stents, colecistostomías percutáneas, incluso el manejo de cálculos biliares, ¿no? A través de esta vía percutánea. Entonces, todo esto del abordaje de la vía biliar empieza primero con la primera punción directa de la vesícula biliar, que fue en 1921, ¿no? Que le hicieron estos doctores, Burkhardt y Müller. Y en 1962 se hace la primera punción de la vía biliar con guía fluoroscópica. Pero el avance más importante en lo que es el abordaje de las vías biliares se dio aproximadamente ya llegando a la década de los 70, donde se utiliza esta aguja llamada aguja Chiba, porque se desarrolló en la Universidad de Chiba, por estos doctores, ¿no? Otto y Tsuchiya, ¿no? Bueno, y esta aguja permite hacer una punción a nivel del hígado, y es una aguja atraumática, ¿no? Yo puedo introducir esta aguja de fino calibre, de número, puede ir entre el 21 hasta el 23, y puedo introducirla varias veces eh, sin causar daño al paciente, ¿no? Primero tenemos que revisar la anatomía del hígado. Bueno, ya saben todos, creo, que el hígado está formado por 8 segmentos. El lóbulo caudado es el primer segmento, en el izquierdo van del segmento 2 al cuarto y el derecho del 5 al 8. Y el lóbulo izquierdo está dividido en el segmento anterior y posterior, separados por la vena hepática izquierda, y el lóbulo derecho dividido en anteromedial y posterolateral, separados por la vena hepática derecha, ¿no? El acceso de la transhepático hacia la vía biliar se prefiere que sea del lado derecho, intercostal, pero puede también ser el abordaje por la vía hepática izquierda subtifoideo. Entonces, recordando un poco la anatomía, para que entiendan luego lo que viene a continuación, tenemos la vía biliar, ¿no? Con el conducto colédoco, tenemos el cístico y el hepático común, ¿no? Que se divide en la vía hepática izquierda, que va a dar el drenaje de los segmentos 2 al cuarto, y tiene su drenaje del primer segmento también, ¿no? Y la vía hepática derecha, que va a dar el drenaje para los segmentos 6, 7, 5 y 8, ¿no? Esta vía hepática derecha se va a dividir en la rama anterior, ¿no? Y la rama posterior, ¿no? De donde van a salir el drenaje para el segmento 6 y 7, y del anterior para el 5 y 8. Entonces es importante recordar esta parte de la anatomía.
Entonces tenemos el drenaje del lado izquierdo, los segmentos del 1 al 4 y el derecho, como ya les mencioné. Y es importante tener en cuenta que hay variantes anatómicas. Por ejemplo, ¿no? Que puede salir directamente la rama posterior o anterior, ¿no? La rama anterior derecha puede salir del conducto hepático izquierdo, que vamos a ver un ejemplo, ¿no? Veamos aquí, ¿no? Vemos aquí una variante anatómica de la vía biliar con el conducto biliar posterior derecho que está saliendo directamente del conducto biliar izquierdo. Entonces, porque cuando yo hago la colangiografía, tengo que identificar los segmentos hepáticos derecho y el izquierdo. Para según eso voy a ver cómo voy a hacer mi tratamiento y voy a ver a qué nivel va a estar la obstrucción. Bien, el drenaje biliar percutáneo consiste en la colocación de un catéter de drenaje en el trayecto biliar, ¿no? Para descomprimir y evitar complicaciones. Eso es, digamos, en simple, ¿no? ¿Para qué es el drenaje biliar percutáneo? Colocar un catéter, descomprimir la vía biliar. Bueno, el drenaje biliar percutáneo puede ser externo, puede ser mixto, o sea, externo, interno y puede ser interno. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es un catéter de drenaje externo? El catéter de drenaje externo consiste en dejarlo fuera de la vía biliar y su segmento proximal va a quedar a la obstrucción, ¿no? Si tengo una obstrucción, por decirles, a este nivel, y voy a dejar la punta del catéter aquí a este nivel, y va a drenar hacia afuera a una bolsita. Pero este catéter no va a ser, digamos, el drenaje lo más anatómico, porque lo anatómico es que las vías biliares, tanto derecha e izquierda, vayan hacia el hepático común, ¿no? También drena ahí drena el cístico y todo llega al colédoco y pasa al duodeno, ¿no? Eso es lo fisiológico, lo normal. Pero un drenaje biliar externo quiere decir que la vía biliar, la bilis, perdón, ya no sigue su camino y va a ir más bien hacia afuera por el catéter. Por eso es drenaje biliar externo. El interno y externo, bueno, en este caso son unos catéteres que tienen más agujeros porque van a avanzar hacia el duodeno, ¿no? Van a avanzar hacia el intestino delgado y la bilis va a drenar tanto del lado izquierdo, del lado derecho y va a seguir su trayecto fisiológico hacia el intestino. Ese es un drenaje interno-externo, ¿no? Nuevamente, para que quede claro, ¿cómo es un drenaje externo versus un interno-externo? ¿No? El externo, vemos aquí, es un sistema que, por ejemplo, aquí está obstruido el lado derecho y no se pudo atravesar, ¿no? Se quedó ahí el catéter. Por lo tanto, se deja un drenaje externo próximo a la obstrucción para permitir descomprimir la vía biliar y el paciente queda con una bolsa de colostomía afuera drenando la bilis. En cambio, un drenaje interno y externo, que en este caso fue realizado posterior a este drenaje, ¿no? Se pasa el catéter hasta el intestino, ¿no? Es un catéter más largo que tiene más orificios porque va a colectar la bilis tanto del lado izquierdo del lado derecho. ¿Y por qué se usa un externo y luego un interno externo? Porque generalmente estos pacientes llegan con la vía biliar obstruida, ¿no? Llegan con la complicación de que están sépticos, por colangitis, por varios motivos, ¿no? Por una estenosis que puede ser benigna o maligna. Y el primer paso es descomprimir esta vía biliar, que puede haber colangitis, puede estar infectado, entonces lo que se hace en un primer momento es solamente descomprimir. Luego de resolver ya el problema de la infección de la colangitis, en un segundo momento se puede pasar o se puede intentar pasar es la obstrucción o buscar otra vía biliar donde se pueda hacer este drenaje interno-externo o se puede hacer los drenajes netamente biliar interno, que ya los biliares internos quiere decir que se va a dejar un dispositivo
dentro de la vía biliar, que puede ser un stent, que puede ser un catéter, y que va a desobstruir la vía y ya no tiene comunicación hacia el exterior, ¿no? Entonces, esos son los tipos de drenaje que hay. ¿Cuáles son las indicaciones para un drenaje biliar percutáneo? Como ya les dije, puede ser en casos de malignidad, tumores, generalmente son tumores de cabeza de páncreas, colangiocarcinomas, que obstruyen la vía biliar, estenosis. Las estenosis pueden ser por problemas quirúrgicos, por cálculos, pueden ser por radioterapia, no necesariamente estenosis es igual que malignidad, pueden ser por coledocolitiasis, como le dije, pueden ser fugas biliares. Las fugas biliares se producen generalmente post cirugía, ¿no? Post colecistectomía, o también llamada fuga segmentaria del conducto biliar excluido. Es decir, en una cirugía se lesiona una parte de la vía biliar y ese segmento queda aislado y no drena y se empieza a dilatar. ¿Cuándo más se usa el drenaje biliar percutáneo? Cuando la CEPRE no es posible, la vía endoscópica no es posible, porque la primera opción terapéutica ante una obstrucción biliar y lo menos invasivo sería hacerle una endoscopía y a través de una CEPRE poder pasar la estenosis. Incluso los gastroenterólogos colocan un stent, ¿no? Pero hay tumores, generalmente son causas malignas, hay tumores que no dejan pasar el endoscopio y no es posible desobstruir ni colocar un stent. Entonces, la única posibilidad terapéutica para estos pacientes es hacerles un drenaje biliar percutáneo, ¿no? Como primer tratamiento, ¿no?, de una complicación infecciosa obstructiva, es decir, la colangitis, como paso inicial para otras intervenciones como biopsias, un catéter para paliación definitiva con colocación de endoprótesis, para accesos a braquiterapias, ¿no? Estos son tratamientos más avanzados. Ahora, siempre tener en cuenta que los pacientes tienen que tener una preparación previa, como cualquier procedimiento quirúrgico, ¿no? Sus plaquetas en más de 90.000 o 100.000, bueno, depende del radiólogo o de los criterios del hospital, generalmente más de 90.000, INR más de 1.2, que no sea mayor a 1.2, ¿no? Las pruebas de función hepática nos ayudan a confirmar, ¿no?, que hay una obstrucción con las bilirrubinas elevadas. El paciente tiene que estar en ayuno 8 horas y muy importante es explicarle al paciente el procedimiento, ¿no? Tener su consentimiento, porque muchos de ellos piensan de que es un tratamiento a corto plazo y la mayoría de ellos que tienen tumores no saben que este catéter va a estar ahí probablemente hasta que fallezcan, ¿no? Entonces es importante explicar al paciente cómo es el procedimiento, en que ese catéter va a quedar ahí bastante tiempo, sobre todo cuando son patologías malignas, y estos catéteres requieren un recambio cada 3 o 4 meses, ¿no? El procedimiento se puede hacer bajo anestesia local, generalmente con lidocaína al 1 o 2%, pero hay pacientes que van a requerir sedación, ¿no? Que son los niños o pacientes psiquiátricos o ancianos que no colaboran con el procedimiento. Antibióticos profilácticos, los radiólogos generalmente no utilizamos, pero estos pacientes ya vienen con terapia antibiótica porque vienen complicados. Como hay colestasis, ya les han iniciado tratamiento antibiótico. Y el paciente tiene que tener una buena hidratación antes y posterior al catéter, ¿no? Explicar al paciente que tiene que hidratarse bastante para evitar la obstrucción del catéter. Bueno, en general, eso es un resumen de las indicaciones, ¿no?, de un drenaje biliar. Como les había mencionado, hay causas benignas de obstrucción, ¿no? Hay causas malignas y causas por daño de la vía biliar. ¿Cuándo es una contraindicación de un drenaje percutáneo? Las absolutas, coagulopatías, ¿no?
es la contraindicación absoluta. Relativas, bueno, si el INR está más de 1.5, historias de alérgicas al contraste, ¿no? Plaquetas menos de 50.000 en este caso, etcétera. Hay que valorar el riesgo-beneficio en el caso de estos pacientes. Y esta es una imagen de una obstrucción del conducto biliar común, ¿no? Entonces, vemos aquí en un paciente con carcinoma de páncreas, ¿no? Eso es lo que sucede. En la imagen radiográfica, bajo fluoroscopía, vamos a ver la vía biliar dilatada y acá hay un stop, ¿no? No pasa la vía biliar, no pasa la bilis, en este caso el contraste, hacia el intestino, porque aquí debe haber un tumor, que puede ser, en este caso es cabeza de páncreas, puede ser colangiocarcinoma, etcétera, ¿no? Y antes de hacer un drenaje biliar percutáneo, este paciente tiene que tener imágenes previas al procedimiento para confirmar que hay dilatación de la vía biliar y que es factible hacer la punción y poder colocar un catéter, ¿no? Hay que valorar si hay un hígado atrofiado o si hay metástasis, masas hepáticas que no me van a dejar hacer la punción al hígado, y también si hay ascitis, es importante, porque no se puede hacer el procedimiento en ascitis, sobre todo como esta imagen de aquí, importantes, porque el hígado sangra bastante, ¿no? Entonces la pared abdominal va a hacer la compresión y va a hacer la hemostasia a la punción. Entonces yo no puedo tener un hígado que está nadando en líquido, porque no va a ser hemostasia y hay más riesgo de sangrado, ¿no? Entonces la ascitis es una contraindicación. En este caso, en estos pacientes que tienen ascitis, se puede ver si se puede drenar la ascitis con un catéter y luego de esto hacer el drenaje biliar, ¿no? O hay ascitis que son más pequeñas, que son laminares, pero que tengo gran parte del hígado que tiene contacto con la pared abdominal, entonces puedo hacer un drenaje biliar. Bien, como les decía, las imágenes no invasivas que se deben hacer antes de valorar la dilatación del conducto biliar, tenemos la tomografía. Lo ideal es que este paciente tenga una tomografía donde vea las vías biliares dilatadas, y tengo que hacerle, para confirmar, tengo que hacerle un ultrasonido, ¿no? Una ecografía, porque ahí voy a ver la vía biliar dilatada y voy a ver por dónde va a ser mi acceso y mi punción. La vía biliar se considera dilatada intrahepática más de 2 milímetros, ¿no? Y la vía biliar extrahepática más de 6 milímetros. Entonces tengo que confirmar si realmente tengo vías biliares dilatadas y tengo que buscar por dónde va a ser mi acceso. En cuanto a los aspectos técnicos, ¿qué necesito para hacer un drenaje? Necesito un ecógrafo, ¿no? Y necesito un fluoroscopio. Dentro de los materiales que voy a utilizar, tengo que utilizar la aguja chiva, que puede ser de 21 a 22. ¿No? Tengo que usar un set que es llamado COPE o NEF biliar, que viene con esta guía y con este introductor, que es específicamente para poder dilatar la vía biliar. Y tengo que tener otros instrumentos que en general son una guía rígida, guía metálica rígida, de esta medida de 0.35, ¿no? Llamada amplas, y los dilatadores, porque voy a hacer una punción y tengo que formar un trayecto, ¿no? Tengo que dilatar el trayecto. El drenaje, ¿por dónde lo voy a hacer? Puede ser derecho, puede ser del lado izquierdo o puede ser de ambos, ¿no? Generalmente se prefiere el acceso del lado derecho, porque la vía biliar en este lado es más recto y va a ser de mejor acceso de mi catéter y mi guía de alambre. Y también depende de dónde está el sitio de la obstrucción, ¿no? Si hay obstrucción de la confluencia, puede ser, o sea, si el conducto hepático común está obstruido, puedo hacer un drenaje tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿no? Se puede poner dos catéteres.
cuando la vía biliar está separada, ¿no? Y no se colocan catéter en lóbulos ya atrofiados, ¿no? O cuando hay presencias de masas hepáticas que interponen la función, o como les había mencionado, cuando hay ascitis. El acceso derecho se hace a nivel de la línea medio axilar, generalmente entre los espacios intercostales 9-10, y se le pide al paciente que detenga la respiración y se evalúa, ¿no? Antes se usaba más esta técnica de solo mirarlo por fluoroscopía y ir viendo y hacerlo por debajo del diafragma. Ahora lo que se utiliza es evaluar primero con el ecógrafo, identificar la vía biliar dilatada por la que voy a acceder y siempre considerando estar debajo del diafragma, ¿no? Entonces, la aguja debe pasar por encima del borde superior de las costillas para evitar el paquete neurovascular, perdón, para prevenir el sangrado durante el drenaje y además evitar rozar el nervio, ¿no? Porque al yo tocar el nervio se produce mucho dolor y el paciente se mueve y le va a causar un dolor bastante severo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto y tener en cuenta también la pleura, ¿no? Entonces se debe ingresar teniendo en cuenta que esté por debajo de la pleura, pero por encima de la costilla, en el espacio intercostal por encima de la costilla. El acceso izquierdo aparentemente parece más sencillo cuando uno lo hace, porque no hay nada que se interponga a nivel del epigastrio, ¿no? Subsifoideo, pero esta vía biliar izquierda forma un ángulo, ¿no?, más agudo con el conducto principal izquierdo. O sea, yo tengo que ingresar por una vía biliar periférica y entrar por el lado izquierdo me hace un ángulo con el conducto principal izquierdo y a veces es más difícil pasar. Entonces, por eso se prefiere el lado derecho, pero también se accede por el izquierdo. En general, bueno, para los que son de pregrado, quería mostrarles estas imágenes para que entiendan lo que vamos a ver a continuación. En general hay una obstrucción y yo voy a buscar una vía biliar que sea periférica para hacer una punción en esta vía biliar dilatada, ¿no? Opacifico con contraste, introduzco una guía, ¿no? Y a través de esta guía voy a introducir un catéter para descomprimir la vía biliar. ¿Ya? Eso es lo que se hace. Acá las fotos muestran una preparación, ¿no?, ya estéril del paciente y se utiliza el ecógrafo, que también tiene que estar estéril y revestido, para luego, bueno, identifico con el ecógrafo la vía biliar a la que voy a acceder y aplico la anestesia local. La anestesia se aplica hasta la cápsula hepática para que no le cause dolor al paciente. Y luego voy a introducir mi aguja chiva, ¿no? Esta aguja tiene un canal por dentro, es como una aguja con una guía, ¿no? Entonces voy a hacer la punción hasta la vía biliar que he identificado, ¿no? Y vemos aquí en la imagen ecográfica, tenemos, la aguja que está llegando hacia la vía biliar, ¿no? Entonces se retira la guía de la aguja y se introduce contraste y se opacifica la vía biliar. Entonces se realiza esta colangiografía y se hacen proyecciones oblicuas, frontales y oblicuas, y se ve que hay una obstrucción, ¿no?, de los conductos. Hay una estenosis y no pasa el contraste hacia el intestino. Entonces se procede a colocar el catéter, ¿no? Se introduce el dilatador, esto es un dilatador, para yo tener un trayecto para introducir la guía metálica, ¿no? Y la guía metálica, como les dije, idealmente se pasa hacia el intestino siempre que se pueda, ¿no?
Y finalmente se coloca el catéter, ¿no? El catéter, y acá se arma, son catéteres pigtail, son cola de chancho, y se arman aquí. Se inyecta contraste y se pacifica toda la vía biliar, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones de este procedimiento? Las complicaciones pueden ser hemofilia, neumotórax, sepsis, hematomas subcapsulares, ¿no? Y complicaciones, esas son inmediatas, ¿no? Y tardías, también hemofilia, pseudoneurismas, lesiones vasculares, ¿no? Peritonitis biliar, oclusión del catéter, estas llaman tardías, o oclusión del stent, y esos van a requerir un nuevo drenaje y una revisión del catéter. Otras complicaciones, bueno, derrame pleural, empiema, y tener cuidado también con los drenajes, ¿no? Puede haber agotamiento de electrolitos debido a un drenaje muy alto de la vía biliar. Por ejemplo, aquí, esta era una paciente que tenía difícil acceso, no tenía muchas vías biliares dilatadas y se ha formado un hematoma subcapsular hepático, ¿no? Vemos aquí todo el hematoma que se ha formado y el catéter. Esta es otra complicación, es una perforación del conducto biliar durante un drenaje biliar percutáneo en un hombre de 35 años, y se ve que hay extravasación de contraste, ¿no? O sea, ha habido un falso acceso por aquí, o sea, no era la vía biliar la que habían punzado, y se ha dañado, y se ha roto, y se sale el contraste, ¿no? Igual se corrobora con la tomografía. Entonces, esas son algunas de las complicaciones que pueden haber, ¿no? Las complicaciones menores, siempre hay dolor, y las mayores son la hemofilia, neumotoras, como les dije, sepsis, colangitis, el hematoma subcapsular. Generalmente pueden hacer hematomas, en este caso se observa el paciente, se ve si hay que hacer hematocritos seriados, ver si su hematocrito cae, y si es muy severo, tiene que ser un abordaje quirúrgico, si no, solamente se observa, ¿no? Post procedimiento es importante decirle a los pacientes el cuidado de su catéter, ¿no? Los catéteres a veces se obstruyen por el tipo de alimentación del paciente, porque no toman líquidos, por el crecimiento del tumor. Entonces hay que hacer un lavado del catéter que se permeabiliza con solución salina. Los catéteres deben cambiarse cada 3 o 4 meses. Hay pacientes que se van y nunca más regresan para hacer su cambio y se complican, ¿no? Y como les había dicho, en un primer momento se hace un drenaje para descomprimir, y es un drenaje externo. Entonces no hay que olvidarnos del paciente y recordar que a ver si es posible hacerle un drenaje interno y externo en un próximo control, ¿no? Valorar si esta obstrucción se puede hacer una colangioplastía. La colangioplastía son romper la estenosis con un catéter balón, o la colocación de un stent, ¿no? En la estenosis. Y hay otros pacientes que se les puede ir cambiando el catéter. El catéter que se usa, me olvidé decirles, es de 8 o de 8.5 French, ¿no? Es de medida para vía biliar. Pero en un afán de ir dilatando, según la indicación, según sea el caso, se puede ir cambiando de catéter hasta uno de 12 o 14 French, ¿no? Bien, en los tratamientos ya tenemos la dilatación de la vía biliar, o llamada colangioplastía. Cuando hay una lesión postquirúrgica, puede haber una estenosis, siendo el tratamiento de elección el drenaje mixto con dilatación, ¿no? Primero hago un drenaje biliar interno-externo y luego hago una dilatación. Cuando hay pacientes que han tenido una reestenosis y hay un riesgo de una reintervención quirúrgica, por ejemplo, pacientes que le han lesionado la vía biliar y los operan, y ese segmento que está operado, bueno, hace fibrosis, etcétera, y se estenosa, ya para no volverlo a operar, piensan que mejor es hacer una angioplastía. Y
como les dije, cuando el tratamiento primero ha sido un drenaje biliar externo, considerar luego hacer una angioplastia con la angioplastia. Ahora, esto no es un tratamiento que se hace de inicio en pacientes sépticos ni hemodinámicamente inestables, ¿no? Esto es un tratamiento programado. Lo que se hace de inicio es solamente hacer un drenaje de descompresión. ¿Y qué es una dilatación biliar, no? Como les dije, se utiliza unos catéteres llamados catéter balón. Este catéter tiene aquí como un globo. Esto entra dentro de la vía biliar desinflado, como el catéter que vimos anteriormente que se pone el simple. Y estos son generalmente de un diámetro de 6 a 10 milímetros, son bien pequeñitos, y de largo pueden ir de 4 a 8 centímetros, ¿no? Entonces, por eso es que también se hace un segundo tratamiento, porque hay que ver qué balón se va a usar. Entonces, el balón se infla, se llena de contraste y rompe la estenosis, ¿no? Vamos a ver aquí, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí en la radiografía un hombre de 62 años con antecedente de un procedimiento de Whipple previo por carcinoma de células acinares pancreáticas y una nueva aparición de ictericia. O sea, tuvo una operación y luego se estenosó su vía biliar, ¿no? Entonces se le hace con la angiografía transhepática, se ve que aquí está la estenosis, ¿no? Se avanza el catéter hasta la estenosis y que pase hasta el intestino y se introduce el catéter balón. Este es el catéter balón desinflado. Tiene unos puntitos donde está el inicio y el fin. Y se insufla y se inyecta material de contraste y esto al inflarse rompe la estenosis, ¿no? Vemos que acá tiene una cinturita porque hay una estenosis y el catéter balón se infla y rompe esto. El balón se mantiene ahí por 1 minuto, luego se vuelve a desinflar y esto se hace así 3 veces, ¿no? Se vuelve a inflar, se espera 1 minuto, se desinfla y otra vez. Pero además estas estenosis pueden recurrir, ¿no? Entonces estos tratamientos se pueden repetir cada 2 o 3 meses para evitar de que se vuelva a cerrar y se vuelva a obstruir. Otro tratamiento son los stents endobiliares. Estos stents hay de varios tipos. Más o menos les voy a explicar que, bueno, generalmente estos stents, como les había mencionado al principio, son colocados por vía endoscópica, porque es lo más fisiológico y lo menos dañino, invasivo para el paciente, ¿no? Hacerlo vía endoscópica, vía CEPRE. Entonces, estos abordajes endoscópicos también pueden ser percutáneos, son técnicas validadas y se eligen principalmente en función a la ubicación de la patología del tracto biliar y en la anatomía postquirúrgica del tracto gastrointestinal superior, ¿no? Sin embargo, el abordaje percutáneo permite llegar con precisión a la vía biliar. O sea, es decir, de primera intención es endoscópico, pero lo que me va a permitir ver directamente la vía biliar siempre va a ser el abordaje radiológico, ¿no? ¿Y cuándo se indican esos stents, ¿no? Estas prótesis? Hay indicaciones benignas y para tratamientos para patologías malignas. Estas estenosis biliares benignas, que pueden ser por lesiones quirúrgicas, generalmente son recurrentes y no responden a la bilioplastía, es decir, al tratamiento quirúrgico. Entonces van a ser inflamación local, pueden ser colangitis, puede ser por colangitis infecciosas, autoinmunes, como les dije, por radioterapia, por eventos isquémicos, por iatrogenias de la vía biliar. Entonces todas estas, que no sean cáncer, lesiones benignas, ¿no? Y se utiliza stents, o sea, prótesis, como tratamiento paliativo de las estenosis biliares malignas, ¿no? Como son causas de colangiocarcinomas, tumores pancreáticos, metástasis hepáticas, tumores de vesícula, linfomas, etcétera, ¿no? Todo tumor que puede obstruir la vía biliar. Entonces, de hecho, una obstrucción prolongada del tracto biliar lo que va a hacer es
provocar colestasis, que va a provocar la ictericia, el prurito, la colangitis, va a provocar disfunción hepática, sepsis, ¿no? Entonces es importante la descompresión de la vía biliar y en un segundo momento valorar la colocación de un stent. Además, al restablecer la función hepática mediante el drenaje eficaz de la vía biliar, es fundamental para estos pacientes que van a recibir tratamientos oncológicos, ¿no? Entonces, por todas estas razones, para mejorar la sobrevida del paciente, mejorar su calidad de vida, se deberían colocar stents, ¿no? En los hospitales de salud se realiza, en los hospitales de Minsa los hace gastroenterología, porque ellos tienen acceso a estos stents. En radiología todavía no lo estamos haciendo, ¿no? Bien, de estos stents para patologías benignas o malignas hay de diferentes calidades, ¿no? Y es importante saber qué tipo de stent voy a usar, ¿no? Porque hay stents que son de plástico, hay metálicos, de estos metálicos hay descubiertos y recubiertos, y hay stents biodegradables. Entonces los stents de plástico son de material de polietileno o poliuretano o teflón, son de 7 a 11 frames, son rectos, angulados, así como la figura, ¿no? Y se van a enganchar por estas orejitas que presentan aquí. Estos stents de plástico, que pueden ser rectos, que pueden tener doble pigtail para engancharse, pueden ser angulados porque van hacia el duodeno. Generalmente se utilizan, y estas son todas las marcas que hay, ¿no? La ventaja es que son más baratos y estos stents de plástico pueden ser recuperables, es decir, que yo lo coloco en la vía biliar y una vez que el paciente ha resuelto su problema, lo puedo retirar, ¿no? Entonces puede ser recuperado por vía endoscópica, ¿no? Y también por vía percutánea. La desventaja es que como son de plástico, se pueden movilizar, se pueden migrar a otra parte que no sea la estenosis. Y también se ocluyen más por sales biliares o coágulos. Entonces, esos stents de plástico, la duración depende, ¿no? de la viscosidad de la bilis, de la propia calidad del stent, de que no hayan infecciones. Generalmente duran de 3 a 5 meses y luego requieren un cambio, ¿no? La longitud y el calibre va a influir en la permeabilidad y siempre hay que colocar un catéter de un stent de mayor calibre, o sea que sea más largo que la estenosis, ¿no? Estos stents de plástico generalmente se utilizan en lesiones benignas porque se pueden sacar. Luego hay unos stents que son metálicos, ¿no? Estos duran más, se ocluyen menos y disminuye la posibilidad de cambiarlo, ¿no? Por lo que no se obstruyen, ¿no? Estos duran de 8 meses a 19 meses. El material es de acero, nitinol, y estos que están aquí pueden ser de platino o una aleación basada en cobalto. Estos son autoexpandibles, o sea, se ponen, van cerraditos, llegan a la obstrucción y se abren, ¿no? Como cualquier stent vascular. Se pueden abrir solos o se puede abrir poniéndole un balón. Y estas son las marcas que hay de stents metálicos, ¿no? Y vemos aquí, hay una estenosis, se pasa el catéter que contiene la prótesis plegada en su interior, siguiendo la guía, ¿no? Y esta se libera y al tiempo que se expande y se acorta el stent, ¿no? Ahora, bueno, acá no sé si se ve. ¿Cuál es la limitación de los stents metálicos? Dentro de estos stents metálicos crece un tejido de granulación o puede ser el mismo tejido del tumor y ya no se pueden sacar, ¿no? Puede haber una reestenosis y ya no sale porque ha crecido tejido alrededor de este. Y también hay riesgo, bueno, esto hace que no migre
Estos estén metálicos descubiertos, porque hay unos que son cubiertos, no se recomiendan por eso para el tratamiento de lesiones biliares benignas, solo para las malignas, porque es un stent que lo vas a colocar y posiblemente ya no salga más, ¿no? Y existen unos stent metálicos recubiertos que son más caros, previene el crecimiento del tumor o de tejido hacia adentro y se pueden retirar. La extracción puede ser de 6 a 8 semanas para estenosis benignas o de 3 meses cuando hay fugas biliares, ¿no? O sea, estos serían los ideales, ¿no? Pero son más caros, no sé si están disponibles acá en el mercado, ¿no? Bueno, este es un estudio que valora la utilización de estos stents metálicos recubiertos, ¿no? Vemos aquí la colocación de extracción de un stent. ¿Cómo lo saco? Ven aquí que está el stent. Bueno, se introduce una guía, en este caso tiene como una cuerda el stent. Al jalar de la cuerda, este se desarma y se puede extraer, ¿no? Parece sencillo. Y esas son las marcas de stent metálicos que hay en el mercado, ¿no? Cubiertos, recubiertos. Entonces, en conclusión, tengo stents plásticos frente a los de metal. Los de plásticos son más baratos, ¿no? Me permite hacer cambios. No crece tejido dentro del stent, sí, pero tienen más obstrucciones por detritus biliares o coágulos, o bacterias, etcétera. Como son de plástico, pueden migrar más y ambos son de igual inserción, ¿no? Los metálicos sí son más caros. Debe quedar claro que son utilizados más en pacientes con lesiones malignas, porque ya no los vamos a sacar, ¿no? Y los metálicos hay no cubiertos y cubiertos, ¿no? El mejor siempre sería un cubierto porque se puede extraer, tiene un poco más riesgo de migración y en ambos estén metálicos hay un riesgo siempre de pancreatitis o colecistitis, ¿no? Y hay stents, lo último es que hay stents biodegradables, ¿no? Se colocan esos stents biodegradables, en este caso han colocado uno en la vía biliar común. Eh, Se degrada por hidrólisis en 3 a 6 meses, son para tratar estenosis biliares benignas, son refractarias, es decir, que ya se ha intentado dilatar antes con angioplastías o vía o tratamiento quirúrgico, y se prefiere colocar esos stents siempre que sean para obstrucciones biliares benignas, ¿no? Tienen buena fuerza radial, o sea, al disminuir la, la estenosis, la bilis fluye mejor y eso también hace que los eventos inflamatorios eh, hagan que se cure, digamos así, la estenosis, ¿no? No es necesario retirarlos con un procedimiento endoscópico adicional y tampoco tienen peligro de migrar, ¿no? Bueno, y esos son los que se colocan. La elección del tipo de prótesis, como les decía, depende del costo, no existe una recomendación universal, depende del pronóstico de vida del paciente, hay que valorar el costo-efectividad en aquellos pacientes con una expectativa de vida mayor a 6 meses, con los cuales van a necesitar varios recambios de prótesis plásticas, por ejemplo, ¿no? Y la tasa de éxito para prótesis convencionales frente a biodegradables, bueno, se logra el 95-100% de los conductos dilatados, y frente a los que no se han dilatado previamente, 65-80%, ¿no? La permeabilidad del stent metálico es de 12 meses, o sea, un año en el 50-75% de los pacientes. Otro tratamiento de la vía biliar percutáneo es la ablación por radiofrecuencia. Esto era para recordar
los tipos de cáncer que causan obstrucción de la vía biliar. Tenemos de vesícula, páncreas, etcétera, ¿no? Vamos aquí. Entonces, la obstrucción de la vía biliar suele ser causada mayormente por colangiocarcinomas y adenocarcinomas pancreáticos, estos dos a la cabeza, ¿no? Y estos ambos, cuando ya son diagnosticados, son irresecables. Entonces, ante una obstrucción maligna irresecable, se trata típicamente con stents metálicos, como les había dicho, autoexpandibles, y la esperanza de vida de estas patologías son aproximadamente 3 meses, ¿no? 3 a 6 meses. Estos pacientes no viven mucho. Y existe una alta tasa de oclusión de estos stents. El 50% de esos stents se obstruyen, ¿no? Entonces, como una alternativa de manejo terapéutico está la ablación por que se hace por vía endoscópica, se hace más por vía endoscópica y vía percutánea, ¿no? Puede usarse también antes de la colocación de las prótesis autoexpandibles. Estas son sus siglas en inglés. Self-expanding metal stents. Pero también se han usado como para tratar la oclusión de estos mismos, ¿no? Las contraindicaciones para hacer una ablación por radiofrecuencia son la utilización de marcapasos u otros dispositivos, ¿no? En general, la radiofrecuencia se está utilizando también para la ablación de tumores, no sé si han escuchado antes. Entonces, esto es básicamente lo mismo, ¿no? Tengo un catéter con 2 polos, bipolar, el catéter de 8 French, que es generalmente lo que se utiliza para vía biliar. Esto se introduce dentro de la vía biliar como cualquier otro catéter, y estos tienen 2 electrodos circunferenciales y se activa la máquina de radiofrecuencia, y lo que hace, digamos, es, en palabras simples, quemar ese tejido que está dentro de una prótesis obstruida o previo a la colocación de una prótesis, ¿no? Y esto dice una longitud de trabajo de 90 centímetros. O sea, porque esto va dentro de la vía biliar y va conectado al aparato que da el calor, ¿no? De la radiofrecuencia. Entonces, se hace lo mismo, ¿no? Se canula la vía biliar, se hace una colangiografía, se valora la longitud de la lesión, el diámetro y la ubicación de la estenosis, ¿no? Se utiliza con o sin esfinterotomía previa, perdón. Porque lo hace, como les digo, generalmente los hacen los gastroenterólogos que le han hecho una esfinterotomía, ¿no? Y se hace bajo vía fluoroscópica, ¿no? El catéter se mete, se avanza hacia el árbol biliar hasta donde se encuentra el estenosis, ¿no? Se aplica la radiofrecuencia, se retira el catéter de radiofrecuencia, y también los restos de tejidos se sacan con un balón, con un catéter balón, ¿no? Se arrastran. Entonces tenemos un sitio de obstrucción por un tumor en una persona de 63 años con un adenocarcinoma diferenciado en el tercio proximal de la vía biliar, y se le hace una colangiografía antes de una ablación, ¿no? Donde se muestra la estenosis. Y la obstrucción se alivia ligeramente con el procedimiento de ablación, y luego se procede a colocar el balón, ¿no? Y después del balón se le coloca el stent metálico, ¿no? Es un proceso combinado, pero lo puse porque es importante que sepan que existen, ¿no? No estoy segura que lo estén haciendo aquí, creo que no sé si en el seguro lo están haciendo. Por lo menos en MINSA no se hace. Bien, lo mismo, ¿no? Entonces, la radiofrecuencia tiene un éxito técnico de más del 90% de los casos, y tiene también, sus eventos adversos son variables, son del 10 al 72%. El evento adverso más frecuente es el dolor y las complicaciones infecciosas, ¿no? Pero para esto acá hay un cuadrito de todas sus complicaciones y en qué momento se pueden presentar. ¿Mejora la sobrevida en el paciente? Sí, mejora la supervivencia.
sobre todo en pacientes con colangiocarcinoma, cáncer de páncreas, y porque mejora su calidad de vida al mejorar la estenosis. Bien, eso sería todo. No sé si hay preguntas. No, doctora, parece que no hay preguntas. Ya, listo. Cualquier cosa pueden escribir en el correo que está ahí.